porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Derecho probatorio y específicamente pues aspectos generales del derecho probatorio. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre el objetivo de la actividad probatoria. ¿Qué se pretende con la actividad probatoria? A ver, entonces lo voy a enfocar mucho en derecho probatorio en materia civil, pues porque yo soy civilista y como civilista pues me voy a enfocar más en esa parte. A ver, inicialmente ustedes saben que la estructura de la demanda está basada en lo siguiente: hechos y peticiones, ¿cierto? Hechos y peticiones. Digamos que esa pues tiene otros aspectos, sujetos procesales, etcétera, pero lo fundamental son los hechos y las peticiones que se realizan. Y la estructura de la demanda pues tiene una estructura muy similar a la estructura de la norma. ¿Cómo está estructurada la norma? Supuesto de hecho y consecuencia jurídica, ¿cierto? Entonces, los hechos que uno narra deben de estar contenidos en el supuesto de hecho de la norma, y la petición que uno solicita está contenida en la consecuencia jurídica de la norma. A ver, por ejemplo, normas en materia civil que dicen que aquel que haya poseído por más, supongamos que el poseedor irregular que haya poseído por más de 10 años un bien inmueble tiene derecho a que lo declaren dueño. El supuesto de hecho ahí, ¿cuál sería? La posesión que haya realizado durante 10 años. Y la consecuencia jurídica, ¿cuál es? Que tiene derecho a que lo declaren propietario, ¿cierto? Entonces, en la demanda, precisamente, en los hechos de la demanda uno va a narrar que X persona se viene comportando como señor y dueño de tal bien, ha realizado tales actos como propietario, la posesión la inició en tal época, etcétera. Y luego al final en las peticiones, ¿qué va a decir? Pues que declaren que ha sido poseedor irregular durante tanto tiempo y que lo declaren dueño de ese bien. Bueno, entonces precisamente el objetivo de la actividad probatoria o de las pruebas va encaminado a que precisamente a probar los hechos que le sirven de supuesto a la petición. Yo pruebo que los hechos, todo hecho, aunque ahorita vamos a ver algunas excepciones, pero todo hecho narrado en la demanda tiene que ser probado. El hecho que yo narre y no lo pruebe es como si no lo hubiese mencionado en la demanda, porque a no ser que se den por ciertos, que ahorita vamos a ver que hechos notorios no hay que probarlos, afirmaciones o negaciones indefinidas no hay que probarlos, pero enseguida miramos eso. Entonces, si yo menciono un hecho y no lo pruebo, pues simplemente haga de cuenta que no dijo nada o que no afirmó nada. Precisamente entonces allá está dirigida la actividad probatoria, a probar los hechos que le sirven de supuesto a las peticiones que se realicen en la demanda. Bueno, y hay que aclarar algo ahí también como un asunto de técnica procesal. Generalmente uno habla de pretensiones, inclusive nuestra legislación habla de pretensión, y digamos que desde la técnica procesal está mal dicho, porque la pretensión incluye sujetos, objeto y causa. Los sujetos, demandante y demandado, la causa, el objeto, la petición, el petitum, lo que uno pide, y la causa, los hechos que le sirven de fundamento a esa petición. Entonces, en realidad, pretensión es un término más amplio, genérico, que abarca sujetos, objeto y causa. Entonces, cuando uno pide, en realidad eso es la petición, no la pretensión. Sin embargo, ustedes ven demandas y en la mayoría de demandas ponen pretensiones. Es más, nuestras normas procesales hablan de pretensión, como si se estuviese refiriendo al petitum, a la petición, pero desde la técnica procesal en realidad es
petición. Por eso yo acá pues hago esa aclaración, porque yo les hablo de petición y usted dirá, ¿cómo así que petición? Si es pretensión. No, les hablo de petición porque quiero como ser fiel a lo que yo pienso desde la técnica procesal. Bueno, en la medida en que le vayan surgiendo dudas sobre lo que hoy, o pues alguna inquietud sobre lo que estoy hablando, de una vez por favor me preguntan, como para, aunque hay muchos conferencistas y la mayoría pues es al final las preguntas, pero me parece que es mejor hacerlas de una vez para que no se salgan de contexto, para que dentro del mismo contexto las hagamos. Bueno, pero hay algo que va más allá, entonces uno busca ¿qué? Probar los hechos, pero en últimas la actividad probatoria, entonces uno diría, ¿qué busca? ¿Llegar a la verdad de los hechos o simplemente lograr la convicción del juez? Porque esos son dos temas procesales que son también de gran debate, han sido debatidos fuertemente. La verdad de los hechos, uno diría, sí, es que uno con la prueba busca es demostrar la verdad de lo que ocurrió, lo que realmente pasó para que el juez me dé la razón. Pero ¿el abogado realmente busca la verdad? El abogado muchas veces busca es ¿qué? Convencer al juez. Convencer al juez. Es más, el abogado calla, pues el abogado en defensa de su cliente calla cosas que no le convienen. Y entonces si calla cosas que no le convienen, realmente busca la verdad. Busca convencer al juez. Busca convencer al juez. Entonces, en realidad, las partes, yo diría que más que llega, a no ser pues que, miren, si nos vamos desde una discusión ya filosófica, desde la ética, uno diría, un abogado muy ético buscará es la verdad. Lo que pasa es que en realidad el abogado busca es defender a su cliente. Ojo, no estoy diciendo pues que una cosa es callar algunas pues ciertos acontecimientos y otra cosa es inventar pruebas. Yo no estoy diciendo de inventar pruebas ni nada de eso para convencer al juez. O sea, no estoy hablando de cosas ilegales, pero el abogado dentro de la legalidad busca ¿qué? Convencer al juez. Entonces el abogado callará ciertas cosas, no solicitará ciertas pruebas que de pronto no le convienen. O sea, yo no voy a llevar un testigo al proceso que vaya a dar testimonio en contra de mi cliente. Simplemente, ¿qué hago? No lo llamo, que lo llame la contraparte si realmente desea probar con ese testigo algo que desfavorece a mi cliente. Pero entonces yo no llamo un testigo que no me conviene. Eso es ilegal. El abogado está obligado a llamar los testigos que tienen la verdad simplemente porque hay que llegar a la verdad, no. El abogado llama a los testigos que le convienen a su cliente. Entonces, en esa medida, uno diría, el abogado no busca la verdad. El abogado busca, pues el abogado que representa su parte en aras de lograr lo mejor para su parte, busca ¿qué? El convencimiento del juez. Bueno, esa es una discusión que sea mucho más amplia, pues, sino que acá, dado el tiempo, que son solo 2 horas y que voy a tocar varios temas, pues no se puede profundizar sobre ella. Bueno, aspectos innecesarios de probar dentro del proceso. Hay ciertos aspectos que no es necesario probar, aunque yo les dije y partimos de la base inicialmente de que todo hecho que sea narrado en un proceso, en una demanda, tiene que ser probado, porque si no se prueba, es como si no existiera o no hiciera parte del proceso. No obstante, hay ciertos, digamos, hay excepciones a esa afirmación y son ciertos aspectos que no se tienen que probar. Por ejemplo, las normas jurídicas nacionales no hay que probarlas, porque se presume que todos los ciudadanos colombianos conocen la ley. Y precisamente el artículo 9 del Código Civil dice que el desconocimiento de la ley no sirve de excusa. Entonces, todos la conocemos, si todos la conocemos, es más, en realidad las normas, uno diría, son hechos notorios también, todos las conocemos. Hay que probarle al juez la existencia de tal norma, aportando la ley donde está establecida la norma, no. Uno cita la norma y se supone que el juez la debe conocer.
excepto las normas que no son de alcance nacional. Por ejemplo, hay normas que son de alcance municipal. Recuerden que el alcalde puede expedir normas, ¿cierto? Entonces, esas normas que no son de alcance nacional sí tienen que ser probadas. Las normas que no son de alcance nacional tienen que ser probadas. El artículo 177 del Código General del Proceso precisamente habla de ese tema y exceptúa, hace la excepción ahí. Las normas que son de alcance local tendrían que ser probadas. El artículo 178 nos dice cómo se prueban. 177 o 178, no recuerdo exactamente. También tienen que ser probadas las normas extranjeras y también las normas consuetudinarias, o sea, la costumbre, pues. La costumbre en materia mercantil es ley. Ojo, no en todas. En materia civil la costumbre no es ley, pero en materia mercantil la costumbre es ley, pero tiene que ser probada. ¿Cómo se prueba una costumbre? Puede ser digamos que la forma más sencilla o más fácil de probar la costumbre es con la certificación que da la Cámara de Comercio del lugar donde se realiza o se lleva a cabo ese hecho, pues, o actuación que se tiene como costumbre. El artículo 179, por ejemplo, dice lo siguiente: la costumbre mercantil nacional, la costumbre mercantil nacional y su vigencia se probarán con el testimonio de 2 comerciantes inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de Comercio. Es una forma de probar la costumbre mercantil, con el testimonio de 2 comerciantes inscritos, con decisiones judiciales o con la certificación de la Cámara de Comercio. Hay un listado, las cámaras de comercio tienen un listado de costumbres que están registradas, pero ojo, puede que haya alguna costumbre que no esté registrada en la Cámara de Comercio, y aunque no esté registrada igual puede ser costumbre, pero entonces ya no se podría probar con la certificación que dé la Cámara de Comercio, sino con algunas de las otras formas que acabamos de mencionar, con el testimonio de 2 comerciantes que estén inscritos en la Cámara de Comercio o con alguna sentencia judicial. Bueno, entonces, las normas no hay que probarlas excepto estos casos que acabamos de plantear. Otros asuntos que no se tienen que probar son las afirmaciones o negaciones indefinidas. Afirmaciones o negaciones indefinidas. A ver, vamos a dar ejemplos o a ver qué es una afirmación o qué es una negación indefinida. Por ejemplo, si yo digo que nunca he sido infiel, ¿cómo pruebo eso? No, es cierto, pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo prueba uno eso? ¿O ustedes cómo probarían? Uno no tiene cómo probarlo. Pues, no porque no sea cierto, sino porque ¿cómo lo prueba? ¿Qué tendría que pasar? Que quien está afirmando lo contrario, le pruebe a uno lo contrario. Entonces, uno no prueba que uno nunca ha sido infiel. Más bien a uno le prueban que sí ha sido infiel. Entonces, la carga de la prueba la tiene quien pretenda controvertir esa negación indefinida. O sea, quien no esté de acuerdo con ella tiene que probarla. Yo digo, no, yo nunca he sido infiel. Ya quien no me crea, pruébeme lo contrario. Miren que en penal, pues, lo que pasa es que en penal se ve, digamos que uno iría más allá porque se vería que se presume la inocencia, pues, de una persona. Pero si yo digo, yo no he matado, ¿cómo pruebo yo que no he matado? Eso es. No,
pero en general, hablando en general, no que no he matado a X persona, porque enseguida vamos a ver precisamente eso. Una negación indefinida no hay que probarla, pero uno tiene formas de ayudarse a probar, a pesar de que no tenga que probarla. Si yo digo genéricamente, no, yo no he matado, no de una persona específica, sino genéricamente, ¿cómo pruebo yo que no he matado? ¿Cómo? Antecedentes, no. Hay muchos que han matado y tienen sus antecedentes limpios. Uno, pues genéricamente hablando, yo no podría probar que no he matado. Tendrían que probarme que yo sí he matado. Claro que, entonces ya como decía él, si yo digo que no maté a Juan, una forma de probar que no maté a Juan sería que demostrando que él está vivo. Que Juan está desaparecido. Nadie sabe dónde está y dicen que yo lo maté y desapareció el cadáver. Pues primero, entonces yo digo, no, yo no lo maté. No me quiero meter mucho en penal porque yo no soy penalista, pero bueno, empezando porque si no hay cadáver, no se podría hablar de muerto en penal, ¿cierto? Pero supongamos pues que es una discusión que tenemos no en materia penal. Yo sí puedo ayudarme a probar esa negación indefinida, ahí sí. ¿Cómo? Demostrando que vea, Juan está vivo, está en tal parte. ¿Eso qué significa? Que yo en realidad no lo he matado. Pero más allá de yo demostrar que no lo he matado, lo que estoy demostrando es que Juan no está muerto. Solo que eso me ayuda, pero en realidad yo lo que estoy demostrando es que Juan no está muerto. Bueno, entonces, negaciones indefinidas no se tienen que probar. Hay negaciones que uno diría, bueno, sí hay forma de ayudarse uno para probarlas. Si a mí me demandan porque incumplí un contrato y yo digo, no, yo no he incumplido, eso es una negación indefinida. Yo demandado tengo que probar que no he incumplido el contrato. No, el demandante es el que me tiene que probar que yo lo incumplí. Yo digo no he incumplido. Lo que pasa es que en esa negación también hay implícita una afirmación y es que yo sí cumplí con el contrato. Cuando yo digo yo no he incumplido es porque también estoy diciendo yo sí cumplí. Y una de las formas de demostrar que sí he cumplido es si pagué los recibos de pago. Esa es una forma de demostrar que sí cumplí. O sea que esa negación de que yo no he incumplido, digamos que se puede uno ayudar ¿con qué? Con pruebas de cumplimiento. Pero entonces en realidad yo no estoy demostrando que no he incumplido, yo estoy demostrando es que sí cumplí, que ayuda a demostrar esa negación. O sea, lo que quiero decir es, en realidad uno no prueba la negación de que no ha incumplido, uno prueba es que sí ha cumplido. Bueno, entonces las afirmaciones o negaciones indefinidas no hay que probarlas, más bien la prueba se le traslada a la otra parte, la carga de la prueba la tendría la otra parte que quiera desvirtuarla. Los hechos notorios, tampoco hay que probarlos. Hechos notorios no hay que probarlos. A ver, inclusive le cito ahí el artículo 180, porque el 180 expresamente trae ahí unos hechos notorios. Por ejemplo, si yo solicito en un proceso donde me incumplieron el pago de una obligación contenida en un título o valor, solicito el pago del capital y solicito el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida por la ley. Y la tasa máxima permitida por la ley es el interés bancario más la mitad. ¿Yo tengo que probar esos intereses? No, porque son hechos notorios, son hechos que están ahí para que el que quiera conocerlos acceda a ellos. La superintendencia financiera los publica trimestralmente, entonces ahí están. ¿Hay que probar eso? No, no hay que probarlo. Es más, lo decía ahorita también sobre las normas nacionales o leyes nacionales, también son hechos notorios, no hay que probarlo.
el artículo 167 del Código General del Proceso, en el inciso final dice: los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Y el artículo 180 nos trae un ejemplo de hechos notorios, dice: todos los indicadores económicos nacionales se consideran hechos notorios. Por eso les traje el ejemplo de los intereses, que son indicadores económicos. Yo tengo que probar que el contrato, por ejemplo, el aumento de una obligación alimentaria, que para el año pasado estaba en tanto y se aumentó para este año en tanto, tengo que probar, ¿cómo dice la ley que se aumenta si las partes no pactan nada? Con el IPC. Tengo que probar en cuánto subió el IPC. ¿Tengo que aportar algo? No, es un hecho notorio, ahí está. El juez tiene acceso a él, no hay que probarlo. Inclusive, el Código General del Proceso trae algo muy, como innovador y a los juzgados a veces es difícil hacerles ver, y es con respecto a la existencia de una persona jurídica. Se exigía anteriormente con el Código de Procedimiento Civil que si yo iba a demandar a una sociedad tenía que aportar la prueba de la existencia de esa sociedad y de la representación de la sociedad. ¿Y cómo lo probaba? Con el certificado de existencia y representación. Pero el artículo 85 del Código General del Proceso dice: no, si la existencia y representación de una persona consta en entes que lleven como una base de datos de ellos, no hay que probarlo, porque el juez tiene acceso a ello. Dice el artículo 85, la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Pues toda sociedad, por ejemplo, está registrada en Cámara de Comercio, o sea que consta en bases de datos que tiene esa entidad, que es privada pero con funciones públicas, Cámara de Comercio. Entonces hay que anexar a la demanda el certificado de existencia y representación de la sociedad demandada o de la sociedad demandante. No hay que probarlo, porque es un hecho notorio. ¿Me pueden inadmitir por eso? Pues que me puedan, sí, pero el juez de forma razonada me puede inadmitir la demanda por eso. No, porque ahí está. Pues lo digo, hágale entender, porque muchas veces lo hace, porque vienen ya de una tradición anterior donde sí se exigía, entonces exigen que se aporte. Sí, no sé cómo, la verdad no, pero ellos tienen acceso o pueden solicitar la información sin costo alguno, ellos mismos oficiando pues a la Cámara de Comercio. Bueno, y otros que no se tienen que probar son los hechos legalmente presumidos, los hechos que presumen. Por ejemplo, no es una sociedad. Si quiere preguntar. Para que escuchen de allá atrás. No, yo me levanto, no metes el micrófono, profe, me dan penas. Por ejemplo, si tengo un local, un establecimiento de comercio, pero no tengo local físico, sino que es en una plataforma digital, ¿cómo probaría yo la existencia de esa certificación? No, ¿Cómo la puedo solicitar? Si usted tiene un establecimiento de comercio que cumple con los requisitos de ley, se supone que lo tiene registrado. Y la Cámara de Comercio tiene en sus bases de datos la existencia de ese establecimiento de comercio. Si por ejemplo no lo tuviera, no tengo cómo. Ahí sí tiene que probar la existencia. Ahí sí tendría que probarla. ¿Cómo? Hay libertad probatoria con cualquier elemento de prueba.
Lo que pasa, ¿cómo? Sí, sí, es un deber, pero lo que dice él es, y si no he cumplido con ese deber y no la he registrado. Entonces ya sí tendría que probarla porque no existe registrada en una base de datos. Listo. Claro que miren, ahí no estamos probando la existencia como persona, porque en realidad los establecimientos de comercio no tienen personalidad jurídica, sino el hecho de ese establecimiento de comercio, o sea, de que sí funcionaba como un establecimiento de comercio. Hay libertad probatoria, ya habrá que probar cómo, pues que en realidad funcionaba. Es como decir, yo cojo y abro una tienda, para ponerlo pues como más, abro una tienda pero nunca la registro, pero realizo actividades mercantiles en esa tienda. Y en últimas, ¿eso qué es? Un establecimiento de comercio, solo que no está legalizado, no está registrado. ¿Se puede probar? Sí. ¿Cómo probaría ahí? Los vecinos dan fe que yo tengo una tienda desde tanto tiempo, que en esa tienda vendo tales y tales productos, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasaría con esa. Sí, entonces hay libertad probatoria, habría libertad probatoria. Bueno, entonces los hechos legalmente presumidos tampoco hay que probarlos. Presunciones, entonces hablemos de presunción legal y presunción de derecho. ¿Qué es una presunción? Algo que surge como consecuencia de un hecho que ya está probado. O sea, dado tal hecho, concluyo esto otro, la presunción. Por ejemplo, antes de hablar de las dos presunciones, hay una presunción que trae la ley y es que si una persona demuestra que ha pagado los últimos 3 cánones de arrendamiento, se presume que ha pagado los que se generaron de ahí para atrás. O sea, si yo demuestro que pagué, por ejemplo, estamos a abril 12, si yo demuestro que pagué febrero, marzo y abril, se supone que estoy al día. ¿Con respecto a qué? A enero o a diciembre del año pasado, noviembre, etcétera, de ahí para atrás. Eso es una presunción. O sea, una vez demostrando que pagué los últimos 3 cánones, se deduce que la presunción, ¿cuál es? Que estoy al día, que no debo nada. Listo. Otra presunción. Se presume que si yo me casé, enseguida la vamos a traer acá, si yo me casé y mi cónyuge, después de yo haberme casado, supongamos a los 7 meses, dio a luz, se supone que ese hijo es mío. ¿Qué tengo que probar? Que desde el momento del matrimonio hasta el momento en que se dio el parto, no pasaron menos de 180 días. Listo, porque se presume que si nació dentro de los 180 días siguientes al matrimonio, es hijo mío. Eso es una presunción. Listo. Bueno, las presunciones legales son las que establece, bueno, en general, las legales y de derecho establece la ley, pero las legales admiten prueba en contrario. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que si mi cónyuge dio a luz dentro de los 180 días siguientes al matrimonio, ese hijo es mío. Es más, ella lo puede ir a registrar sin necesidad de que yo firme, aceptando, porque lo tienen que registrar como hijo mío porque se presume que es hijo mío. Pero esa presunción admite prueba en contrario. Puede que yo diga, no, en realidad no puede ser hijo mío, porque yo pues tengo problemas para engendrar un hijo. Y solicito una prueba de ADN y la prueba de ADN, en realidad el resultado de la prueba de ADN es que no es compatible, yo no soy el padre de ese niño. Entonces, ¿qué pasó? Demostré lo contrario, o sea, tumbé la presunción. Listo, la presunción de que era hijo mío la tumbé con una prueba que demuestra lo contrario. Pero hay presunciones que no admiten prueba en contrario. La presunción de
derecho no admite prueba en contrario. Entonces, por ejemplo, una persona con discapacidad mental. Miren que ahí podemos ver también el ejemplo de las dos presunciones, la legal y la de derecho. Se presume que toda persona es capaz. Esa es una presunción. ¿Yo tengo que probar que una persona es capaz? No, eso no hay que probarlo porque se presume. Y estamos diciendo pues acá que las presunciones no hay que probarlas. Se presume que es capaz, pero esa es una presunción legal que admite prueba en contrario. Yo celebré un contrato con Pedro. Se presume que el contrato es válido porque se presume que Pedro es capaz, pero se puede demostrar que Pedro al momento de haber realizado ese contrato tenía una discapacidad mental. Y si se demuestra que él tenía una discapacidad mental, ¿qué pasa con esa presunción? Fue controvertida porque se demostró con otra prueba que en realidad no era cierto lo que se presumía. ¿Con qué prueba? Pues un dictamen pericial que demuestre que Pedro, para la época en que celebró el contrato, tenía una discapacidad mental. Pero si Pedro había sido declarado interdicto, ya la presunción cambia. Cuando una persona es declarada interdicta, se presume, y ya la presunción es de derecho, que es incapaz y que todos los actos que realice están viciados de nulidad, todos. Entonces, ¿qué pasa? No admite prueba en contrario. Vea, hay personas que son discapacitadas mentales, pero que en ciertas épocas adquieren lucidez intermitente, exacto. Hay por épocas que se alivian, como que aparentemente pues les pasó su problema y adquieren lucidez. ¿Qué pasa si Pedro había sido declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, pero llegó un momento en que estuvo 3 meses lúcido completamente? Es más, fue al médico que lo trata y el médico dejó en la historia clínica constancia de que en ese momento estaba lúcido completamente. Y como yo lo veo bien, voy y realizo un contrato con él. Es más, supongamos un contrato solemne ante notario y el notario también lo vio bien. Listo, un contrato. Celebramos ese contrato y después el curador de Pedro demanda la nulidad de ese contrato por incapacidad absoluta, nulidad absoluta por incapacidad absoluta. Y yo, como demandado, aporto como pruebas el dictamen pericial, la historia clínica, y llamo al médico que lo trata como testigo, y llamo al notario como testigo. Y todos dan fe que Pedro, para el momento en que celebró el contrato, estaba completamente lúcido, y la historia clínica también lo dice. Y probé y logré probar que Pedro estaba lúcido para el momento de haber celebrado el contrato. ¿Se declara o no se declara la nulidad de ese contrato? No, porque se presume nulo de derecho, o sea, porque la presunción de derecho no admite prueba en contrario. Entonces, así yo pruebe que él era capaz físicamente pues o mentalmente era capaz porque estaba lúcido, como estaba interdicto sigue la presunción de derecho, o sea que el contrato es nulo, pues está viciado de nulidad y el juez lo declarará nulo porque esa presunción de derecho no admite prueba en contrario. Miren que les acabo de demostrar que sí se probó que él estaba en todos sus sentidos para el momento en que celebró el contrato, pero a pesar de que se pruebe eso, sigue la presunción de derecho, porque no admite prueba en contrario. Entonces esas son las presunciones de derecho, no admiten prueba en contrario. El artículo 66 del Código Civil precisamente habla de las dos, presunción legal y presunción de derecho. Y dice pues lo que acabamos de mencionar acá. Entonces, volviendo a lo que nos llevó a hablar de esto es
los hechos que se presumen no hay que probarlos, no hay que probarlos. Y si estamos hablando de una presunción legal, pues se presume, ahí está. ¿Qué tendría que hacerse? Si es legal y se quiere demostrar lo contrario, la parte que quiera desvirtuar esa presunción tendrá que aportar la prueba. ¿Listo? Entonces, se presume, volvamos al caso que planteamos ahorita de la presunción de paternidad. Se presume que si mi cónyuge dio a luz dentro de los 180 días, yo dije ahorita 160, no 180, bueno, dentro de los 180 días siguientes al matrimonio, dentro, o sea, de ahí en adelante, se presume que es hijo mío. Y si yo quiero desvirtuar eso, pues ella no tiene que probar que sí es hijo mío para que se lo registren como hijo mío. Simplemente lleva el registro civil de matrimonio y el ¿cómo es? El que da el médico. El certificado de nacido vivo, pues que da el médico. Y con eso se lo registran. Si yo pienso que no es mío, pues entonces yo tendré que demostrar lo contrario. Entonces, las presunciones no hay que probarlas. Lo que hay que probar es lo contrario, excepto cuando se trate de una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Bueno, acá traigo dos ejemplos de presunción de paternidad y actos del discapacitado mental. Y lo que decíamos ahorita, la presunción se edifica sobre un hecho constatado. Para que haya una presunción tiene que existirle, antecederle un hecho que ya está constatado, lo que decíamos ahorita. En la presunción de nulidad absoluta de los actos realizados por un discapacitado mental interdicto, ¿cuál es el hecho constatado? Pero no la incapacidad, la interdicción. Ese sería el hecho constatado, la interdicción. Una vez constatada que esa persona estaba interdicta, viene la presunción, ¿qué es? Nulidad absoluta del contrato. Sí. Duro, ¿verdad? En eso que acabas de mencionar, para esa prueba, ¿qué tan cierto es que las dos partes, o sea, la madre y el padre, deben autorizar esa prueba de ADN? O sea, no hay que hacer anterior a eso, pues como, no sé, una declaración para que se pueda dar, o cómo funciona eso. Bueno, no necesariamente, porque el padre al tener la custodia, cuidado personal de su hijo, también puede ir con él tranquilamente y hacerse una prueba y la puede autorizar. Así no esté de acuerdo, pues porque, a ver, pues es que si nos vamos a la práctica, yo no le voy a decir, ve, voy a llevar el niño porque voy a ir a hacerle una práctica de una prueba de ADN. Supongamos que yo me lo llevé callado y hice la prueba de ADN. A ver, preguntémosle a la profesora de familia. Profe, ¿usted sabe sobre algo específico sobre ese tema? O sea, ¿sería prueba ilegal donde yo vaya con mi hijo y la haga? Cuando no está registrado, yo no lo quiero reconocer, voy lo conozco y digo, a mí aquí se la quiero para el camino, no. Y voy y me lo llevo, sin ser yo el papá, el laboratorio no me va a hacer la prueba, no con autorización de la mamá, expresamente autorizada estaría con mi madre el laboratorio. Pero si yo estoy reconociendo Exacto. papá, dentro del registro civil, no voy a necesitar a mi madre. Exacto. Por tener la custodia y cuidado, patria potestad. Exacto. Si no está reconocido, ahí sí, porque él no tiene patria potestad sobre ese menor de edad. Bueno, sí. ¿En la interdicción tiene que estar declarada la interdicción por juez o simplemente estar por un perito? Sí, no, la interdicción la declara es un juez de familia. Siempre la interdicción la declara un juez de familia. Bueno, hablemos de otro tema, pues pasamos ya a otro tema que es la licitud de la prueba.
Las pruebas, para que un juez las pueda valorar y para que pueda basar su decisión en ellas, la prueba tiene que ser lícita. El juez no puede basar una decisión que tome en pruebas ilícitas. ¿Y qué criterios se tienen en cuenta para determinar que la prueba sea lícita o que sea ilícita? Bueno, para que la prueba sea lícita se debe tener en cuenta primero la forma como fue obtenida. La prueba no puede ser obtenida violando derechos de las personas, como derechos fundamentales. Miren, un caso pues, que es el que más se presenta en estas situaciones es cuando se viola el derecho fundamental a la intimidad de las personas. Pruebas obtenidas con violación del derecho fundamental a la intimidad de las personas son pruebas ilícitas. Y acá viene un tema que ha generado mucha discusión y es, por ejemplo, las grabaciones, ¿cierto? Las grabaciones obtenidas, entonces, o las chuzadas, pues las famosas chuzadas también de teléfonos, etc. A ver, si yo cojo y los grabo a ellos dos, yo dejo una yo sé que ellos dos se van a reunir en cierto lugar y dejo una grabadora escondida grabando y ellos dos van y hacen manifestaciones que quedan en esa grabación y reconocen que hicieron ciertos actos, etcétera, etcétera. Esa prueba es ilícita porque fue obtenida violando el derecho a la intimidad de ellos dos, porque yo me estoy metiendo en la intimidad de los dos. Listo, esa prueba sería ilícita. Pero si alguno de ellos dos graba, inclusive sin decirle al otro, porque es que ahí es donde se viene la discusión, algunos dicen, no, sí puede grabar, pero tiene que darle aviso al otro de que va a grabar. Ellos dos se reunieron y uno está grabando y no le dijo al otro que estaba grabando y empiezan a hablar y hablar y hablar entre ellos dos. Ahí hay una violación al derecho fundamental a la intimidad. Si ellos dos están ahí, o sea, no es un tercero el que se esté metiendo en la intimidad de ellos. Ellos dos son testigos o más bien son, ¿cómo decirlo? Están presentes pues en esa conversación los dos, ahí no hay violación a la intimidad. Ese tema específico ha sido discutido mucho y grandes autores del derecho procesal realmente han dicho, no, ahí no hay una violación a la intimidad y la prueba es lícita. Esa prueba sería lícita. Yo considero que esa prueba sería lícita. Otra, las fotos que le toman a dos personas en una cafetería dándose en besos. Se contrató un investigador y el investigador les tomó esas fotos y presentó una demanda de divorcio con base en esas fotos. ¿Esa prueba es ilícita? ¿Está violando la intimidad? No, porque las fotos fueron tomadas en un espacio público. Y si fueron tomadas en un espacio público no está violando la intimidad. Otra cosa es que esas fotos hayan sido tomadas en el apartamento donde estaban ellos, pues en el apartamento de uno de los dos, y digamos que el fotógrafo, el investigador con cámaras especiales logró acercarse hasta la ventana a tal punto que tomó las fotos estándose ellos dentro de la habitación. Ahí sí sería quizás una violación a la intimidad. Con respecto a las grabaciones que hablamos ahora entre ella y yo grabar, uno graba al otro, pero si hay más de una persona se convierte ya en público. O sea, si estamos en una reunión, ella y yo no estamos violando el derecho a la intimidad, pero si estamos tres más y uno de ellos graba, ahí cómo se... No, igual. Miren, si hay 15 personas reunidas, en una reunión, 15 personas, y alguno de esos 15 graba, es lícita. Pero si un tercero que no hacía parte de la reunión grabó, sí es ilícita, porque está violando la intimidad de esas personas. Listo.
Bueno, entonces, uno de los factores para determinar si la prueba es lícita o ilícita es cómo fue obtenida, ¿cierto? Igual, yo obtuve una confesión en un escrito, en un documento, alguien firma, manifiesta que hizo tal y tal y tal cosa, pero ¿cómo fue obtenida esa manifestación? Con una amenaza, porque la persona tenía un arma en la cabeza. Esa prueba es ilícita. Crean el momento para crear la prueba también. O sea, hacen que las personas que se van a reunir lleguen a ese punto de la situación que yo quiero para hacer probar. ¿Sí me entiendes? Como por ejemplo, cito a tal persona, pongo la grabadora y empiezo a tocar los temas y a decir cosas para que él me diga y confiese. me confiese y así. Yo pienso que no. Yo pienso que en ese caso no. Porque la persona está declarando libremente, no está haciendo. Pues una cosa es con trampas y otra cosa es simplemente que uno, digamos que, ¿cómo? Sería diferente. Ahí sí, ahí sí. Si es una charla, exacto. Yo simplemente lo cojo. Supongamos que yo cojo a esa persona y le pregunto estando con otra y que sé que ante esa otra no diría mentiras y le pregunto ahí y manifiesta que es verdad tal cosa. Miren que yo en cierta forma estoy utilizando un medio y es que esté acompañado de otra persona que sé que ante esa persona no diría mentiras y por eso logré la confesión, pero yo pienso que es lícita. Bueno, y otro factor para determinar la licitud y ilicitud de la prueba es que haya sido obtenida conforme a las normas que regulan la actividad probatoria. A ver, por ejemplo, las normas procesales establecen momentos procesales para aportar, solicitar pruebas. El demandante, o más bien pongamos, sí, el demandante. El demandante en materia civil tiene dos momentos procesales para aportar pruebas. Uno es con la demanda y el otro es cuando le den traslado de las excepciones de mérito. También ahí puede aportar pruebas para desvirtuar esas excepciones presentadas por el demandado. El demandante presenta entonces pruebas con la demanda o cuando le den traslado de la contestación si se propusieron excepciones de mérito o de fondo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo como demandante presenté la demanda, fue admitida la demanda, se le notificó al demandado, el demandado contestó, propuso excepciones, me dieron traslado, yo me manifesté sobre las excepciones y más adelante me doy cuenta que me faltó aportar una prueba y cojo a través de un memorial y la aporto al proceso, ese documento, una prueba documental y la aporté al proceso. Esa prueba es ilícita porque fue aportada al proceso en una etapa, pues por fuera del momento procesal en el cual yo podía aportar pruebas. El juez no puede basar su decisión en esa prueba, por más importante que sea la prueba y diciente que sea la prueba. Lo que sí puede hacer el juez es una cosa, decretarla de forma oficiosa, porque el juez tiene facultades para decretar pruebas de oficio en materia civil, porque en materia penal sí es diferente ya la cosa. En materia civil la regla general es que el juez puede decretar pruebas de oficio en cualquier momento del proceso, hasta antes de que profiera sentencia. En cualquier momento y cualquier prueba, excepto una, el testimonio, porque para decretar un testimonio de forma oficiosa sí tiene restricciones. Para el juez poder llamar un testigo a que dé su testimonio dentro del proceso, tiene que ser que pues de forma oficiosa digo, tiene que ser que ese testigo haya sido mencionado en cualquier momento del proceso, que esté mencionado en la demanda, que esté mencionado en la contestación de la demanda,
que algún otro testigo lo haya mencionado o que una de las partes en el interrogatorio de parte lo haya mencionado, etcétera, que esté mencionado. Pero si, a ver, un ejemplo, supongamos que un juez está tramitando un proceso de responsabilidad civil extracontractual por un accidente. Un accidente que ocurrió en X lugar y una persona vio todo lo que pasó, pero como iba de afán para el trabajo, se siguió. Y nadie sabe o nadie tiene conocimiento de que esa persona estuvo ahí en ese momento, nadie. Demandante presenta su demanda con las pruebas que tiene, pues que conoce. Demandado se defiende con las pruebas que tiene también. Pero el juez, hablando con uno de sus amigos en una reunión, el amigo le cuenta, imagínate lo que pasó, tal día vi esto. O sea que ese juez que tiene el proceso está hablando con el testigo que presenció todo y que es amigo de él. En una reunión así, supongamos que fue una coincidencia pues, pero puede pasar. El juez se da cuenta que ese testigo sabe todo. Además es su amigo pues y como amigo lo conoce y tiene credibilidad, pero el juez ya se dio cuenta quién sabe todo y tiene detalles de cómo ocurrió todo. ¿Puede el juez llamar a ese testigo al proceso? No lo ha mencionado el demandante, no lo ha mencionado el demandado, no lo ha mencionado ningún otro testigo, no está mencionado dentro del proceso, no lo puede llamar. O sea que esa prueba testimonial no la podría decretar de forma oficiosa. Tendría que ingeniarse alguna estrategia para que sea mencionado dentro del proceso. Entonces ahí ya es donde vienen ciertas interpretaciones que se hacen al respecto. Por ejemplo, ¿podría el juez en el interrogatorio de parte preguntarle a alguna de las partes? Por ejemplo, supongamos que el testigo se llama Jesús Ramírez. ¿Puede el juez estratégicamente de pronto hacer esto? Preguntarle a alguna de las partes, ¿usted conoce al señor Jesús Ramírez tal, que labora en tal parte? El juez lo menciona y la parte le va a decir, no, señor juez, yo no lo conozco. Entonces, algunos dicen, ya ahí quedó mencionado en el proceso. Y como ya quedó mencionado en el proceso, ya el juez sí podría decretar ese testimonio de forma oficiosa. Otros dicen, no, es que tiene que ser mencionado, pero no por el juez. Pero no hay ninguna norma, la norma no dice que tenga que ser mencionado por X o no mencionado por X. Entonces, algunos dicen que ese juez, y miren que en últimas ese juez que pretende demostrar la verdad de lo ocurrido con ese testigo. Es más, dejar ese testigo por fuera sería complicado. Y aunque ese testigo ya le contó todo al juez, el juez no puede basar su decisión en un testimonio que no haga parte del proceso. Entonces, la única sería llamarlo al proceso, pero sí está mencionado. Entonces, tendría que inventarse, o más bien, buscar la estrategia para que quede mencionado dentro del proceso. Y una forma estratégica que algunos dicen es preguntándole a alguna de las partes si lo conoce o no. Si eso llegaría a pasar, ¿en qué momento procesal se podría controvertir esa prueba? No, entonces, ahorita vamos a hablar de la controversia, pero para contestarle esa pregunta puntual es, ¿cómo controvierte un testimonio? Contrainterrogando. El juez va a llamar al testigo y al testigo le van a preguntar, y la parte que de pronto se vea desfavorecida con esa prueba, ¿qué puede hacer? Contrainterrogarlo. No, para que no se viole el debido proceso tiene que tener derecho de contradicción. ¿Y cómo tiene derecho de contradicción? Contrainterrogándolo. Pero bueno, ya sabe que en ese caso, o sea, si puede llegar a ser él, tiene que darle, informarle que esa persona va a ir, pero está preparado, que el momento… Pero informarle a quién. Hay que dar controvertido. No. Pues el juez sí le informa. ¿Cuándo? Cuando decreta la prueba. El juez decreta la prueba a través de un auto, o en audiencia también la puede decretar, y una vez decretada, ya la otra parte, las partes saben que se va a realizar esa prueba. Las pruebas que se practican en el proceso le pertenecen al proceso, pueden favorecer a una parte o pueden favorecer a la otra. Ahorita cuando hablabas
Duro, duro para que escuchen atrás. Cuando ahora mencionabas que hay un momento oportuno para presentar la prueba, ¿qué tratamiento se le da a la prueba sobreviniente en este caso? Bueno, no la había tocado porque le iba a tocar más adelante, pero la prueba sobreviniente es un caso excepcional donde las partes sí pueden aportar pruebas por fuera de esos momentos procesales. La prueba sobreviniente son hechos que ocurren con posterioridad a los momentos probatorios en que las partes pueden aportar o solicitar pruebas. Y esa prueba sobreviniente puede ser aportada en cualquier momento del proceso, inclusive puede ser en la segunda instancia, si ya hubo sentencia, sí, mediante un memorial. Pues si es un documento, mediante un memorial se anexa, y si es una prueba que no es documental, pues a través de un memorial se solicita el decreto de la prueba. Bueno, entonces eso con respecto a otro de los elementos necesarios para la licitud de la prueba o de los criterios es que haya sido obtenida conforme pues a las normas procesales, ¿cierto? Y ¿cuál es la consecuencia jurídica de la ilicitud de una prueba? Entonces, una es nuestra Constitución, en el artículo 29 establece que toda prueba ilícita es nula de pleno derecho, la nulidad de la prueba. Esa y las que se deriven de ella, exacto, son nulas de pleno derecho. Ahí estamos hablando de la consecuencia jurídica con respecto a la prueba, pero ¿qué pasa si el juez toma una decisión con base en una prueba ilícita? O sea, ¿qué pasaría con la decisión? Entonces, la decisión, uno no podría decir que la sentencia basada en una prueba ilícita es nula, porque las causales de nulidad procesales son taxativas, y dentro de las causales de nulidad taxativa no está esa. Uno lo que podría hacer es apelar la decisión con base en ¿qué? En que el juez tomó la decisión teniendo en cuenta una prueba que no debía de haber tenido porque es ilícita. O sea, contra esa decisión uno interpondría los respectivos recursos, los recursos de ley, pero no puede, uno no podría solicitar la nulidad de la decisión porque las nulidades procesales, o sea, la nulidad que les hablará la profe Paulina más adelante, las nulidades procesales son taxativas. Listo, y eso no estaría consagrado como una nulidad para una decisión que tome el juez. Bueno, otro aspecto muy importante con respecto a la prueba es la admisibilidad de la prueba, y esto es fundamental. Admisibilidad de la prueba. También hay ciertos criterios que tiene que tener en cuenta el juez para decidir si admite una prueba o si niega la prueba, ¿cierto? ¿Qué pasa si no cumple con los requisitos de admisibilidad? Pues si una prueba no cumple con los requisitos de admisibilidad, ¿qué pasa? Que el juez la tiene que inadmitir o el juez no la puede decretar, la rechaza de plano. El artículo 168 precisamente establece eso. La prueba que no cumpla con los requisitos de admisibilidad, lo que tiene que hacer el juez es rechazarla de plano. Bueno, y valga ahí también decir lo siguiente: el auto que rechace una prueba admite recurso de apelación. Pues si estamos hablando de un proceso de doble instancia, el auto que rechace la prueba es susceptible de apelación, pero el auto que admite una prueba no es susceptible de apelación. El auto que decrete una prueba es objeto de recurso de reposición, pero no de recurso de apelación. El que la decreta, el que la rechaza, se admite apelación. Entonces, ¿qué criterios tiene en cuenta el juez para admitir una prueba? Pues primero que sea lícita. Yo puse ahí ilícita, son
inadmisibles. Ahí estoy hablando de son inadmisibles. ¿Cuándo es inadmisible la prueba? Y el juez la tendrá que rechazar. Una, cuando la prueba sea ilícita. Bueno, ya de la licitud y ilicitud de la prueba ya lo mencionamos, ¿cierto? Si el juez encuentra que una prueba es ilícita, ¿qué tiene que hacer? Rechazarla de plano. Otro criterio para que el juez rechace de plano la prueba porque no cumple con los requisitos de admisibilidad son las pruebas impertinentes. Una prueba impertinente el juez la tiene que rechazar de plano. Esto es muy importante, saber la pertinencia, la conducencia o cuando la prueba es superflua. Esto es muy importante. A ver, pruebas impertinentes son aquellas que buscan probar un hecho que nada tiene que ver con los hechos del proceso. Supongamos, a ver, un ejemplo acá. Supongamos no, a ver, en un proceso de fijación de cuota alimentaria, entre cónyuges, supongamos que yo solicito una prueba para probar que mi cónyuge me ha sido infiel. ¿Qué tiene que ver la fidelidad o infidelidad con la fijación de alimentos entre cónyuges? Nada. Sea fiel o sea infiel, de todas formas le debe alimentos al otro. O sea, que si yo solicito una prueba para probar ese hecho de infidelidad en un proceso de fijación de cuota alimentaria, ¿qué tiene que hacer el juez? Rechazar la prueba por impertinente, porque busca probar asuntos que ninguna relación tienen con los hechos de la demanda. Recuerdan que dijimos que toda prueba va encaminada a demostrar los hechos de la demanda. Todas aquellas pruebas que no demuestren hechos de la demanda serían impertinentes. Toda prueba solicitada o aportada que no tenga relación directa con los hechos de la demanda sería una prueba impertinente y el juez la tendría que rechazar de plano. Y también se ve mucho, pues ahí estamos hablando del decreto de la prueba, el juez tiene que hacerlo, pero también se ve mucho en la práctica de la prueba testimonial o en el interrogatorio de parte. Las preguntas que se realicen en un interrogatorio, sea de parte o de testigos, la pregunta que se realice tiene que ser pertinente. Entonces, supongamos que si están interrogando a mi cliente y le hacen una pregunta que nada tiene que ver con los hechos de la demanda, pues yo como abogado de mi cliente, ¿qué hago? Le decirle al juez, señor juez, objeto la prueba por impertinente, porque nada le aporta al proceso, porque no tiene relación alguna con los hechos de la demanda. Bueno, ahí habrá que tener en cuenta algo, y eso lo tendrá que tener en cuenta el juez. Puede que uno haga una pregunta que, aunque no tiene relación directa con los hechos de la demanda, sí tiene relación de forma indirecta, porque dependiendo de esa respuesta ya podría hacer otra que sí tiene relación directa con el proceso. Entonces, si yo hago una pregunta, me la objetan por impertinente, pues yo tengo oportunidad de decirle al juez, señor juez, si tiene relación con la demanda, con los hechos de la demanda por esto y esto. Listo. Puede que no tenga una relación directa, pero que sí tenga relación indirecta. Pero si definitivamente la pregunta no tiene relación con los hechos de la demanda, esa pregunta sería impertinente. O las pruebas en general, pues. La conducencia de las pruebas, ¿cuándo una prueba es conducente o cuándo es inconducente? Cuando no, tiene que ver es con los medios de prueba. La inconducencia o conducencia tiene que ver es con los medios de prueba. Hay ciertos hechos que no admiten sino determinados medios de prueba.
y que no se pueden probar de ninguna otra forma. Y si yo pretendo probarlo con algún otro medio de prueba diferente al medio de prueba que establece la ley, ese medio de prueba que yo estoy aportando o solicitando sería inconducente. Por ejemplo, ¿cómo prueba uno la existencia de un matrimonio? Con el registro civil de matrimonio. ¿Cómo prueba uno la muerte de una persona? Excepto pues que se trate de un proceso de declaración de muerte presunta. Pero si la muerte es real, no presunta y no real, ¿cómo prueba uno la muerte de una persona? Registro civil de defunción. ¿Cómo prueba uno la existencia de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Con la escritura pública. Entonces miren que esos son actos o hechos, digámoslo, que solo admiten ciertos medios de prueba. En ese caso, esa prueba documental específica o el certificado de defunción o el registro civil de matrimonio o la escritura pública en los casos que planteé. ¿Qué pasa si yo solicito testigos para probar alguno de esos hechos? Esa prueba es inconducente porque no es el medio probatorio idóneo para probar ese hecho. ¿Qué pasa? Me pasó un caso en una vereda de Santander que se incendió la registraduría y no había documentos, inclusive estuve parado 6 meses, solicité, pues igual demostré que busqué en registraduría, busqué en todas partes, le mostré al juez, definitivamente no se pudo. Entonces en ese caso, si esa prueba que es la idónea no está, ¿qué? Pues si no está la prueba, hay que construir la prueba antes de presentar la demanda. Lo que no sé, porque eso ya son asuntos administrativos, no sé cómo hace uno para reconstruir, pues por ejemplo, a ver, si es un matrimonio que se había celebrado por la iglesia, es fácil, porque ahí está la partida de matrimonio y con eso, o por la religión que sea que esté acreditada en Colombia, ahí está la constancia, entonces si no, simplemente ir nuevamente y registrarlo ante un notario. Pero si era un matrimonio celebrado por lo civil ante un notario, y anteriormente ¿qué pasaba con los notarios? Pues con las notarías, que si se incendiaba la notaría o si se incendiaba la registraduría, se perdía todo porque eran documentos físicos, pues como pruebas físicas que no reposaban en ninguna base de datos ni nada. Lo que pasa es que ahí sí ya no sé desde el punto de vista administrativo cómo se hace para reconstruir esas situaciones, pero usted no podría demandar solicitando testigos para probar esa situación. Usted primero tendría que haber reconstruido o digamos que solucionado esa situación antes de presentar la demanda. ¿Listo? Y las superfluas, pues son aquellas que buscan probar hechos que ya están probados. ¿Para qué voy a probar yo lo que ya está probado? O que buscan probar cosas que es innecesario probar. Por ejemplo, si yo solicito, nosotros hablábamos ahorita de los hechos notorios, ¿cierto? Si yo aporto una prueba documental donde constan los intereses, la tasa del interés bancario que regía en enero, febrero y marzo de este año, esa prueba sería superflua, porque busca probar un hecho notorio que no es necesario probar. Otro ejemplo, si el demandado al contestar la demanda, supongamos, ella y yo celebramos un contrato de forma verbal, un contrato de compraventa donde yo le compré a ella X bien mueble. El contrato de compraventa de bienes muebles es consensual, se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Listo. Ellos dos estuvieron presentes cuando ella y yo celebramos ese contrato. Ellos dos estuvieron presentes. Yo presento la demanda porque digo que ella me incumplió con la obligación surgida de ese contrato.
Y para probar la existencia del contrato, porque como el contrato no se hizo por escrito ni nada, yo los solicito a ellos dos como testigos. Pero dentro de los hechos de la demanda yo dije, el día tal, entre ella y yo habíamos celebrado tal contrato, ¿cierto? Dentro de los hechos de la demanda. El demandado, al contestar la demanda, dice que el hecho primero es cierto. Dijo que el hecho primero es cierto, o sea que ese hecho ya está probado con la confesión, ya está probado. Si ese hecho ya está probado, ¿qué sentido tiene que el juez decrete esta prueba testimonial? Ninguno, porque esos testimonios ya serían inconducentes, porque van encaminados a probar algo que ya está probado. Entonces, en ese sentido, el juez debe negar el decreto de esos testimonios por tratarse de una prueba inconducente, porque nada aportaría al proceso, porque ya ese hecho fue probado. Entonces, precisamente eso es lo que busca, o más bien eso es lo que significa la prueba superflua. Y volvamos a este caso del interrogatorio de parte o del testimonio. Pasa mucho en los interrogatorios de partes o de testigos que se les haya hecho una pregunta por el juez y que ese testigo ya haya contestado aceptando, diciendo es cierto, y que después, cuando el abogado va a interrogarlo, vuelve y le pregunte lo mismo. ¿Qué tendría que hacer el otro abogado o el juez? Pues el otro abogado es objetar la pregunta por ser una pregunta superflua, porque busca demostrar algo que ya está probado. O el juez mismo negarla también, pues porque ya se le preguntó sobre eso y ya aceptó esa situación, o sea que ya hubo confesión y ya eso está probado, ya dijo que era cierto. O el testigo no confiesa, pero el testigo de igual forma pudo haber afirmado algo. Entonces, ¿para qué volverle a preguntar sobre lo mismo? ¿Cierto? Bueno, entonces eso con respecto a la admisibilidad de la prueba. Si el juez encuentra que la prueba es lícita, es pertinente, es conducente y no es superflua, ¿qué le toca hacer al juez? Decretar la prueba, admitir la prueba. Es que es lo mismo, la prueba inútil es lo mismo que la superflua, en el sentido de que la prueba inútil nada le aporta al proceso, porque busca probar algo que ya está probado. Lo que pasa es que de la inútil uno podría decir, miren, esta superflua sería inútil, pero la inconducente también sería inútil, porque no va a lograr nada. Porque yo no puedo probar la existencia de un contrato de compraventa de un bien inmueble con un testimonio, o sea que ese testimonio también sería inútil, ¿cierto? O la que pretende probar algo que ya está probado también sería una prueba inútil. O sea que ese criterio se le podría aplicar a varios de ellos, lo de la inutilidad de la prueba. No sé si… Bueno, otro aspecto, otro asunto importante es la contradicción de la prueba. La contradicción de la prueba, y el tiempo acá vuela. A ver, ¿cómo es? Un principio de derecho procesal, el debido proceso, ¿cierto? Y para garantizar el debido proceso se le debe dar la oportunidad a las partes de que puedan controvertir las pruebas, que puedan contradecir esas pruebas. Y eso tiene que ver con el derecho de contradicción de la prueba, ¿cierto? Las partes, pues si yo aporto una prueba yo no la voy a contradecir, porque yo soy el que la estoy aportando. Pero la otra parte tiene derecho a controvertir esa prueba. Entonces, es un principio procesal el derecho de controversia de la prueba.
¿Cómo controvierte uno las pruebas? Forma de contradicción de las pruebas. Entonces, depende del tipo de prueba, hay diversas formas de controvertirlas. A ver, una forma de controvertir una prueba es discutiendo su admisibilidad. Y miren que ya vimos los criterios de admisibilidad de las pruebas. Entonces, mi contraparte aportó una prueba y yo puedo controvertirla como señalando que es una prueba ilegal o ilícita. Esa sería una forma de controvertirla, ¿cierto? Estamos mirando, discutiendo su admisibilidad. O la otra es diciendo, señor juez, esa prueba es impertinente, esa prueba es inconducente o esa prueba es superflua. O sea, discutiendo los criterios de admisibilidad de la prueba puedo controvertirla. Es una forma, pues, como yo puedo atacar la prueba controvirtiéndola. Otra es proponiendo otras pruebas que desvirtúan esa aportada. Por ejemplo, se aportó un título valor como prueba en un proceso ejecutivo. ¿Y cómo puedo yo controvertir ese título valor? Aportando un dictamen que dice que la firma que hay ahí no es mía, un dictamen pericial. O sea, el dictamen pericial sería una prueba que va a atacar esa otra prueba. Yo puedo atacar pruebas con otras pruebas. El dictamen pericial que diga que en realidad esa firma no es la mía, que esa firma fue falsificada, por ejemplo, o que el título valor fue alterado, no sé, cosas por ese estilo. Entonces, esa prueba documental puede ser atacada con un dictamen pericial y esa sería una forma de controvertir la prueba. O un testimonio, ¿cómo puede ser controvertido? Bueno, ya enseguida lo vamos a mirar, pero también puede ser con otro testimonio, pero puede serlo también de otra forma. Entonces, proponer pruebas que destruyan la confiabilidad de la prueba aportada. Un dictamen pericial, ¿cómo lo controvierte uno normalmente? Hay dos formas de controvertir un dictamen pericial. Una, aportando otro dictamen pericial que dice lo opuesto o cosas diferentes al aportado. Y otra forma es llamando al perito a interrogarlo para dejar en entredicho su confiabilidad. Entonces, esa sería otra forma, pues, de controvertirlo. Claro que esa segunda se nos va para otra que vemos acá. Entonces, proponiendo pruebas que destruyan la confiabilidad de la prueba aportada es una forma de controvertir la prueba. La otra es participando en la práctica de la prueba. Hay pruebas que se controvierten en el momento en que se practican. Por ejemplo, ¿cómo controvierto yo un testimonio? Contrainterrogándolo. ¿Para qué? Para buscar demostrar en ese contrainterrogatorio que ese testigo está diciendo mentiras porque se está contradiciendo, ¿cierto? Bueno, haciendo ver pues que ese testigo no está diciendo la verdad con ese contrainterrogatorio. Entonces, un testimonio yo lo controvierto con el contrainterrogatorio, pero también un dictamen pericial lo puedo controvertir con el interrogatorio del perito. Bueno, momentos procesales para controvertir las pruebas. Entonces depende de qué tipo de prueba hay momentos procesales para controvertirla. ¿Cómo se controvierte una prueba documental, por ejemplo, aportada por el demandante? ¿Cómo la controvierte el demandado? Cuando conteste la demanda puede objetar, si es un documento lo puede tachar de falso y eso es una forma de controvertirla, pero entonces ¿en qué momento procesal se puede dar la tacha de falsedad para controvertir una prueba? Dentro del término para contestar la demanda, solamente en ese momento. Entonces miren que ahí estaríamos hablando de un momento procesal donde se puede controvertir esa prueba documental a través de la tacha de falsedad. O también dijimos que una prueba documental se puede controvertir aportando un dictamen, ¿cierto? El ejemplo que damos ahorita del título valor. ¿En qué momento procesal podría yo controvertir una prueba documental con un dictamen pericial? Dentro del término para contestar la demanda.
porque el demandado puede aportar el dictamen pericial solo dentro de ese término que tiene para contestar la demanda, no lo puede hacer en ningún otro momento. Ya que sea el juez que decrete la prueba de forma oficiosa, eso es otro tema, otro asunto, pero si lo quiere controvertir el demandado, lo tiene que hacer dentro del término para contestar la demanda. Lo que sí puede hacer el demandado con respecto al dictamen pericial es lo siguiente: manifestarle al juez en la contestación de la demanda que tal prueba la controvertirá con el dictamen pericial, pero que el término de traslado para contestar la demanda no es suficiente para obtener ese dictamen pericial y que le solicita que le dé un término adicional. Y ya la norma procesal establece que el juez está en la obligación de darle un tiempo adicional que no puede ser inferior a 10 días. Ojo, pero tuvo que haberlo mencionado. No es que conteste la demanda y se quede callado y por allá, supongamos que se trata de un proceso ejecutivo donde el demandado tiene 10 días para contestar la demanda. Contestó la demanda y se quedó callado, pues no mencionó para nada lo del dictamen pericial. Y por allá, 12 días después de haberle vencido el término para contestar la demanda, a través de un memorial aporta un dictamen pericial. ¿Qué pasa con ese dictamen pericial? Pues esa prueba fue aportada por fuera de la oportunidad procesal para hacerlo. Y no podría argumentar el que la está aportando diciendo: no, señor juez, es que a mí la ley me faculta para solicitar un término adicional para aportar el dictamen. Lo faculta cuando se lo solicita al juez dentro del término legal que tenía para ello, o sea, dentro del término para contestar la demanda. Bueno, y otra cosa es que se la jugaría uno ahí, porque si el juez encuentra que se trata de un dictamen pericial que no ameritaría un término adicional y le niega a uno esa posibilidad de ampliarle el término, se quedó sin la prueba. O sea, no es que por descuido de uno no haya contratado el perito, exacto, que por falta de diligencia yo no la haya aportado y después le solicite un término adicional, porque si el juez encuentra que es una prueba, un dictamen pericial que no amerita realmente más tiempo, puede negarle esa oportunidad. A ver, ¿qué otras pruebas? Los momentos procesales. Miren acá un caso que es, pues que es espinoso porque genera discusión, y es la siguiente. Vamos al proceso, a un ejemplo pues que es de la vida real, y es un proceso ejecutivo. El demandante presenta la demanda solicitando el pago de una obligación contenida en un pagaré por valor de 80 millones de pesos y cobra los 80 millones. Listo, cobró los 80. El demandado, al contestar la demanda, propone como excepción prescripción de la obligación, porque ya habían pasado. A ver, el caso real fue el siguiente: la demanda se presentó a tiempo, antes de que pasaran los 3 años desde el vencimiento de la obligación, que son los 3 años que se tienen para prescripción de la obligación contenida en un título de valor, en un pagaré específicamente. Se presentó la demanda a tiempo, pero ¿qué dice la ley? Que la demanda interrumpe los términos de prescripción siempre y cuando el auto que libra mandamiento de pago sea notificado al demandado dentro del año siguiente a la fecha en la cual le fue notificado al demandante el auto que libró mandamiento de pago. O sea, que una vez me notifiquen a mí el mandamiento de pago, a mí como demandante, el mandamiento de pago, yo tengo un año para notificarle al demandado de ese auto. Y si dejo pasar el año sin haber notificado, no se entenderá que la prescripción se interrumpió desde la presentación de la demanda, sino desde que efectivamente se logre la notificación. Entonces, en ese caso que les estoy planteando, se presentó la demanda a tiempo, antes de que prescribiera, o sea, antes de que pasaran los 3 años, pero ya habían avanzado bastante.
se presentó a tiempo, pero la notificación se hizo por fuera del año y ya había operado la prescripción. Y el demandado, cuando contesta la demanda, propone como excepción de mérito prescripción de la obligación. Listo. De esa excepción de mérito presentada por el demandado le dan traslado al demandante, ¿cierto? Y el demandante, entonces, yo les dije a ustedes que el demandante tiene dos momentos procesales para solicitar o aportar pruebas. Uno es con la demanda y el otro cuando le dan traslado de las excepciones de mérito. Entonces, como le están dando traslado de las excepciones de mérito, ¿qué hace el demandante? Aporta unos recibos de pago donde consta que el demandado hizo unos abonos a la obligación. Y ustedes saben que el abono que se le hace a la obligación interrumpe los términos de prescripción, porque eso es una interrupción tácita, interrupción natural, reconocimiento de la obligación. Entonces, el demandante aportó esos recibos de pago. Y la norma no dice nada acerca de que, bueno, si el demandante, cuando le den traslado de las excepciones de mérito, aporta prueba, la norma no dice que de lo que aporte el demandante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta asistencia a esta jornada que fue organizada por el Consultorio Jurídico para tratar de revisar o repasar por medio de cátedras, es decir, como unas clases, pero impartidas aquí para todo el mundo en el auditorio, repasar unos temas que pueden ser de utilidad específicamente para los que están en el consultorio, pero obviamente pues van relacionados con todo lo que se hace en la carrera. Bueno, en esta oportunidad ya para finalizar me correspondió, cuando estábamos pues como pensando los temas, entonces quisimos hablar un poco de las nulidades, de las nuevas nulidades o de las nulidades que trae el Código General del Proceso. Entonces es un tema pues que tiene mucho de fondo, un poco espinoso, entonces, pero bueno, la idea aquí, tanto por parte mía y ustedes, era introducirnos en el tema y ahí entre todos podemos hacer hoy una introducción a esas nulidades e ir desentrañándolas y seguir en otras jornadas profundizando más, porque en realidad el tema es muy extenso. Por este motivo, entonces, no sé cómo venían haciendo en las otras charlas, pero sí les pido que hagamos las preguntas al final, porque pues no solo por la extensión, sino que para no perder el hilo, para no de pronto irnos a desviar y eso, porque sí hay que llevar como ir registrando un orden en el tema y vamos viendo cómo ya todo se va como relacionando. Entonces voy a ir hablando, explicando estas nulidades un poco con despacio para que puedan tomar notas y más bien al final entonces abrimos un espacio de preguntas. Bueno. Bueno, entonces, las nulidades, ¿qué es una nulidad procesal o una nulidad en un proceso? Se refiere a una irregularidad que se presentó en el trámite y fue declarada por el juez. Entonces hay que primero establecer o dejar claro que se instauran los procesos, tienen unas formalidades y no son siempre meros ritos. Esas formalidades tienen
la función de servir como una garantía de debido proceso y derecho de defensa para las partes. Supongan que uno entra a un juego, hay que poner las reglas de juego desde el principio. Si yo no me sé las reglas del juego desde el principio, entonces no va a tener cómo saber si me están haciendo trampa. Entonces, si nosotros pudiéramos entrar a un proceso a presentar pruebas o hacer peticiones en cualquier momento, vamos a dificultar mucho la defensa de las partes, y por eso entonces piensen en que las formas que están instituidas como una garantía son precisamente unas reglas de juego básicas que garantizan el debido proceso y el derecho de defensa. Bueno, qué pena con ustedes, sigamos. Entonces, lo primero que hay que instituir es que cambió un poco el régimen de nulidades que traía el Código de Procedimiento Civil, se modificó un poco con relación al que ya consagra ahora el Código General del Proceso. Por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil existían procesos ordinarios, abreviados, verbales sumarios, y eso cambia la oralidad, entonces ya tenemos unos procesos verbales y verbales sumarios, entonces desapareció una nulidad que se conocía como trámite inadecuado. Asimismo, el Código General del Proceso está fundado en la regla de la inmediación. No sé si de pronto han escuchado, tuvieron oportunidad de ejercer o de conocer cómo funcionaba la rama judicial antes del Código General del Proceso. No se desarrollaba muy bien esta regla de la inmediación porque los jueces estaban en su despacho y todo lo que era práctica de pruebas y la presentación de alegatos, todo eso era por escrito, el juez no lo practicaba personalmente, enviaba a un funcionario a recibir esas pruebas y uno presentaba los alegatos por escritos y el juez ya cuando se sentaba a dictar sentencia lo que hacía era leer. Y pues uno de pronto, como las pruebas las tenían que dictar y el funcionario las copiaba y no estuvo el juez escuchando, si se le ocurre ya al momento de dictar la sentencia una pregunta que pudo haber hecho en ese momento y ya no la hizo, pues ya no va a haber oportunidad de hacerla. O si el funcionario escribió mal, con mala ortografía, con mala puntuación, pues entonces el juez no iba a tener la misma percepción que se impone en la oralidad, donde ya la regla de la inmediación es muy importante. Entonces aparece una nueva causal de nulidad que antes no estaba contemplada y es eso, que el juez o el magistrado tienen que estar escuchando los alegatos y presidiendo las audiencias probatorias. Igualmente, vamos a ver cómo la jurisdicción, la falta de jurisdicción más bien, y la falta de competencia por los factores funcional y subjetivos, antes era insaneable y ahora solo será insaneable la falta de jurisdicción o de competencia con posterioridad a haber sido declaradas. Entonces vamos a desarrollar cada uno de esos temas. Comencemos entonces, primero citando los principios que regulan las nulidades que consagró el Código General del Proceso. Entonces, primero tenemos la taxatividad, es decir, solo serán nulidades o solo son o constituirán nulidades aquellas que están consagradas expresamente en el Código General del Proceso. Lo que el legislador estableció en el Código General del Proceso como nulidades es lo único que se puede alegar como una irregularidad del proceso capaz de afectar el trámite del proceso.
Esto también tiene relación con el principio de legalidad. Igualmente, otro principio es la conservación de las actuaciones, es decir, que solo no se anula toda la actuación, sino lo que se derive de la nulidad. Por ejemplo, me explico. Anteriormente, si un juez civil fallaba un caso y en realidad ese caso le correspondía al juez contencioso administrativo, es decir, que correspondía a un juez de otra jurisdicción, entonces había que volver a repetir todo el proceso desde el principio. En este momento vamos a ver que solo toca invalidar la sentencia, pero todo lo que se actuó, las pruebas, todo eso conserva validez. Lo que se hace entonces es invalidar la sentencia, enviársela al juez que sí tiene jurisdicción para que él vuelva a dictar una sentencia válida. Entonces, se conservan las actuaciones que se surtieron antes de que se decretara la nulidad. Bueno, también es muy importante como principio el de la convalidación. Entonces, cuando las nulidades son saneables, vamos a ver que hay unas que son insaneables y otras son saneables. Entonces, si usted, afectado con la irregularidad, no la alega oportunamente o sigue actuando sin proponer la nulidad, ya la convalida, o sea, queda saneada. Entonces, hay unas oportunidades pues muy estrictas para alegar esos hechos que constituyan nulidades. Y hablamos de nulidad, otro principio, solamente cuando hay declaración judicial, o sea, hasta tanto el juez no haya dicho se decreta la nulidad, entonces la actuación produce efectos. Cuando no se observan debidamente las formalidades del proceso, entonces se abre una posibilidad de decretar una nulidad, pero no necesariamente, mientras no sea advertida, la actuación va a producir efectos. Bueno, retomando lo que les decía anteriormente, tenemos entonces que desaparece la nulidad de trámite inadecuado, cambian la de falta de jurisdicción y la de falta de competencia por factor subjetivo y funcional, cambian de producir o de ser unas nulidades insaneables a ser o la nulidad entonces y a afectar, a ser insaneables y a tener o exigir que se repitiera todo el proceso, pasan ahora solo a repetirse lo que se hace después de declarada la falta de jurisdicción o la falta de la competencia por los factores subjetivo o funcional. Como causal nueva de inmediación, entonces también tenemos, no lo consagraba anteriormente el Código de Procedimiento Civil, repito, porque no era tan clara la regla de la inmediación. Entonces, ahora, si un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación de un recurso profiere la sentencia, entonces también se incurre en una causal de nulidad. Es decir, están diciendo, el juez que debe dictar la sentencia debe ser aquel juez que te escuchó hacer los alegatos de conclusión que ya se hacen de manera oral. Tiene razón, pero ustedes como futuros abogados, siempre que vayan a argumentar algo, deben argumentarlo jurídicamente. Miren, aunque, y se los digo porque muchos jueces niegan, algunos jueces que dicen, no, si usted no pidió la prueba no puede interrogar, porque no la pidió. Yo juez sí interrogué, pues yo juez no, el juez dice que él sí interrogó porque la ley lo faculta, pero que ella, como no la pidió, no puede interrogar y la niegan. O sea, se lo estoy diciendo con base en conocimiento ya de casos reales, la niegan.
Yo pienso que todavía no se han empapado muy bien del sistema del Código General del Proceso. Porque, ¿cuál es el argumento para que ella sí pueda interrogarlo? Porque tiene derecho a controvertir la prueba. Y si el juez interrogó al demandante, ¿cómo se controvierte ese interrogatorio? Contrainterrogando. ¿Y quién va a contrainterrogar? Ella. Entonces ella tiene derecho a interrogarlo, no porque haya solicitado o no la prueba, sino porque tiene derecho a controvertir la prueba, derecho de contradicción. Entonces tiene derecho a controvertirla. Entonces por ese motivo sí puede hacerlo aunque no lo haya solicitado, sí puede hacerlo. O sea, conclusión, uno no tiene que solicitar el interrogatorio de parte para poder interrogar a la contraparte. Conclusión sería esa. Bueno, ese es uno de los puntos. Y el otro punto importante que genera también controversia y es el siguiente. ¿Puedo yo interrogar a mi mismo cliente? Yo como abogado de mi cliente. Entonces, con el Código de Procedimiento Civil no, porque solo valía la confesión y la confesión la obtiene la contraparte. Pero con el Código General del Proceso sí, pero eso sí. Entonces miren, volvamos al punto. Yo no solicité dentro de la demanda interrogar a mi cliente, no lo solicito. ¿Listo? El juez interrogó a mi cliente. Después del juez haber interrogado a mi cliente, le da la palabra a ella como abogada de la contraparte. ¿Para qué? Para que contrainterrogue. Y ahí vamos ahorita. Y hasta ahí todo bien. Ella contrainterrogó. Y después le digo yo al juez, señor juez, yo voy a interrogar a mi propio cliente también para lograr la declaración de parte. O sea, porque ¿qué más que ella, que las partes para contar cómo fue que ocurrieron los hechos, ¿cierto? ¿Y qué me va a decir el juez? ¿Qué me puede decir el juez? ¿Que sí o que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me debe decir? Yo pienso que ahí me debe decir no, porque yo no solicité la prueba en la demanda. Y como yo no la solicité, ¿y yo puedo contrainterrogar a mi propio cliente? No, entonces yo no podría argumentarlo por el lado del contrainterrogatorio. Y como no lo solicité en la demanda, no lo puedo interrogar. Pero si yo en la demanda solicité como prueba el interrogatorio en parte a mi propio cliente, pues al demandante, ahí sí, el juez después me tendría que dar la palabra a mí para interrogarlo a él. Vaya, hágale, pues se los digo porque vaya, hágale entender a muchos jueces que yo sí puedo interrogar a mi propio cliente. En realidad muchos siguen con el sistema del Código de Procedimiento Civil, donde yo no podía interrogar a mi propio cliente. Entonces sí se puede, pero siempre y cuando haya sido pedida, solicitada, porque o si no, no. ¿Y la solicitó con qué fin? Con lograr una prueba, la declaración de parte, con lograr la declaración de parte. Entonces, en ese sentido sí se podría hacer. Bueno, y aunque hay muchos otros puntos para tratar, ya se me acabó el tiempo.